Es el primer historiador en ingresar al Panteón. Cette exposition s'appelle L'esprit de l'histoire. Marc Bloch. Marc Bloch destacó en su disciplina, pero también en el combate durante las dos guerras mundiales. El comisario de la exposición recibe aquí a Mathis Bloch, su bisnieto, quien ha prestado varios documentos pertenecientes a la familia. Marc Bloch es alguien que a lo largo de su vida buscó siempre ser útil, primero a través de su oficio como historiador y sobre todo comprometiéndose en las dos guerras. En 1939 no estaba obligado a volver al frente y posteriormente también a través de su participación en la resistencia. Un hombre de acción que a los 56 años decide tomar las armas cuando los alemanes invaden todo el territorio francés. En 1943 llega a Lyon, capital de la resistencia, y se incorpora a las filas del movimiento Franc-Tireur. Alquiló en secreto una oficina en una casa de modas, bajo una identidad falsa. Desde allí organizó su actividad en la resistencia. Fue quien la estructuró y la compartimentó. En particular, dentro del movimiento Franc-Tireur. A pocos metros de aquí se encuentran los locales de la milicia y de Acción Francés, y él está en pleno centro de Lyon, expuesto pero al mismo tiempo oculto en su vida clandestina. En esta ciudad, en plena efervescencia, los nazis persiguieron a judíos y a miembros de la resistencia. Marc Bloch es, por tanto, un objetivo doble. El 8 de marzo de 1944 fue arrestado y trasladado a la prisión de Montluc. Durante 3 meses sufrió torturas e interrogatorios. Hasta el 16 de junio de 1944, fecha de su ejecución, junto con 29 compañeros de armas. Fueron sacados de la prisión de Montluc. Recorrieron la ribera de Saona y los llevaron aquí, al lugar elegido para la ejecución. Sabemos luego que los esposaron de 2 en 2. Les pidieron que descendieran del camión y los fusilaron por la espalda mientras bajaban. Murió pocos días después del desembarco. Sabía que la liberación estaba en marcha, pero fue ejecutado justo cuando empezaba a vislumbrarse la victoria. No llegaría a haber una Francia libre. Un espíritu de sacrificio que Marc Bloch tomó de su educación y de su formación. Alumno brillante, ingresó en la Escuela Normal Superior en 1904 para convertirse en profesor de historia como su padre Gustave. La familia de Marc Bloch procede de Alsacia desde hace varias generaciones. Es una familia de origen judío que quiso afirmar con fuerza su pertenencia a la ciudadanía francesa. Su bisabuelo fue soldado del segundo año de la Revolución y su padre Gustave decidió seguir siendo francés y por tanto abandonar Alsacia. A su vez, Marc Bloch destaca durante la Primera Guerra Mundial como oficial. En 1919 vuelve a Alsacia tras la recuperación francesa de la región. En la Universidad de Estrasburgo enseña historia medieval y crea junto con Lucien Febvre la revista Annales, que transforma la historia al acercarla a las ciencias sociales y económicas. El primer público de esta revista no es necesariamente un público universitario, sino más bien un público de responsables, de expertos. Estos expertos reformadores buscan sacar a Europa de su encierro nacionalista y tratan de imaginar un mundo que la crisis de 1929 terminará por derrumbar. Estas publicaciones revolucionan la historiografía y hacen famosos a sus autores. En 1936, Marc Bloch es nombrado profesor en la Sorbona. Pero 3 años después, este padre de 6 hijos se ve sorprendido por la nueva guerra, lo que no le impide ofrecerse como voluntario. Il se trouve que Marc Bloch est un combattant. Disfrutó el frente entre 1914 y 1918, lo que dice él mismo. Le gustaba el fuego, le gustaba el oficio de las armas. Siguió siendo oficial de reserva después de 1920 y por eso se sintió profundamente decepcionado por el Estado Mayor en 1940. Par l'état-major en 1940.
En 1940 escribió La extraña derrota, en la que relata el colapso francés frente a la modernidad alemana. También redacta un testimonio espiritual en el que expresa su apego a Francia 3 años antes de su sacrificio. Étranger à tout formalisme confessionnel, comme à toute solidarité. Ajeno a todo formalismo confesional, así como a toda solidaridad pretendiente racial, me he sentido, durante toda mi vida, ante todo y muy sencillamente francés. Nunca he sentido que mi condición de judío supusiera el menor obstáculo para esos sentimientos. A lo largo de 2 guerras no se me concedió morir por Francia. Al menos puedo, con toda sinceridad, dar este testimonio de mí mismo. Muero como he vivido, como un buen francés.